Permítame orar por la enseñanza de hoy. Padre, gracias te damos porque nos has regalado la bendición de exponernos a tu palabra nuevamente, sabiendo que nunca más seremos iguales cuando seamos expuestos a tu verdad. Y queremos entender en nuestro corazón que lo que tienes para nosotros necesitamos escucharlo hoy. Que nos has traído a este lugar porque hay una necesidad sentida en nuestro corazón y un hambre verdadera de la verdad. Y queremos escucharla de tus labios. Queremos que tu Espíritu Santo hable con poder y autoridad a cada uno de nosotros y que podamos entender los tiempos en los que estamos y qué tan cerca está la venida del Señor. Qué tan cerca está el día de nuestra recompensa, que te veremos cara a cara, Señor. Como dices, hermoso cántico, yo solo deseo verte cara a cara. Señor, pongo en tus manos la predicación de esta tarde-noche. Que sea edificado cada persona que está en este lugar y cada persona que nos escucha de forma remota. Que sea tu voluntad cumpliéndose en cada corazón y alimentado cada corazón con la porción espiritual que tú tienes para tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Ahora sí, Apocalipsis 6. Vamos a entrar en materia. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Recuerde que hemos entrado al estudio de los sellos. Son la primera serie, la primera secuencia de juicios. 21 juicios van a venir sobre la humanidad y el Señor empieza con la primera secuencia de 7 juicios establecidos en sellos que están en el rollo. Y leímos la primera semana los versículos 1 y 2 respecto al caballo, al jinete del caballo blanco. Recuerde que no predicamos por el caballo, predicamos por el jinete. Esto es muy importante. Versículos 3 y 4 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Quiero hacer una pausa porque se me olvidó mencionar este aspecto la semana pasada. El texto griego solo dice ven. Así que este no es un llamado a Juan a venir a ver, sino un llamado a decirle al jinete, manifiéstate. Entonces dice la escritura que abrió el segundo sello y oí, dice Juan, al segundo ser viviente que decía, manifiéstate. Y salió otro caballo bermejo, esto es rojizo o color rojo. Y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Hasta aquí la porción de la escritura. Si existe una cosa que siempre ha estado presente en el ser humano a lo largo de la historia es el conflicto. Donde quiera que los seres humanos están, hay conflicto. Lo vemos desde el Génesis con Caín y Abel. Les contaba a los chicos del discipulado que me he regresado, terminado, bendito sea el Señor, mi lectura de toda la Biblia y digo, pues no tengo prisa, voy a volver a empezar. Y empecé otra vez en el libro del Génesis y le pedí al Señor, ayúdame a entender lo que nunca he visto en el Génesis. Porque es muy fácil, esta es la 6ª vez que el Señor me permite leer completamente la Escritura. Y es muy fácil cuando estás leyendo decir, ay, yo me acuerdo cuando lo había estudiado en la primera o la segunda o la tercera vez, que esto significaba y esto no tenía en tal notas. Entonces en teología eso se llama un conocimiento preconcebido. Yo ya estoy diciéndole al Señor, yo ya sé lo que eso significa, no hay nada nuevo que pueda aprender de ello. Así que con toda humildad le pedí al Señor que me ayudara a entender nuevamente el Génesis como Él quería revelarlo en esta ocasión a mi vida. Y me vuelvo a encontrar a Caín y Abel y vemos el ser humano desde su interior, parece que ser en el inconsciente, hay un deseo por pelea, hay un deseo por conflicto. Y podemos considerar que la antropología misma nos da evidencia de los muchos conflictos que han habido. Consideremos únicamente algunos aspectos relacionados con la Biblia. Primera guerra que se nos menciona en la Biblia, Génesis 14. En Génesis 14 encontramos a un grupo de reyes liderados por Kedorlaomer, los cuales atacan a los reyes de Sodoma y Gomorra y se llevan cautivo a Lot. Y Abraham tiene que ir a pelear contra ellos para liberar a Lot. Antes de eso encontramos un hombre, un tirano llamado Nimrod y todo su imperio llamado Babel. Y empezamos a ver el deseo de imperialismo y conflicto que hay en el ser humano.
Considere las campañas militares en Egipto, los ejércitos de los amonitas, edomitas, madianitas, filisteos, asirios, sirios, babilonios, medopersas, el imperio griego, los romanos, los celtas, los gálicos e itálicos, los bárbaros, la Edad Media, la Gran Inquisición, las cruzadas y los templarios, y una guerra en nombre de Dios que nunca fue en nombre de Dios, era puro imperialismo. Querían tener territorios en Jerusalén. El imperio británico, español, francés, Napoleón Bonaparte, Mussolini, Lenin, Hitler, Saddam Hussein, Bin Laden. La realidad es que podríamos pasar toda la noche dando nombres o guerras y nos daríamos cuenta la gran cantidad de conflictos que han habido. Y esto solamente considerando Europa y Medio Oriente. No hemos considerado Asia, África, Oceanía ni América. Y póngase a pensar la cantidad de actos violentos, de guerras, de homicidios, de violencia que ha habido históricamente. La realidad de esto es que cada era de la humanidad está salpicada de sangre. Donde hay hombres hay guerra. Mire lo que dice Dios, o lo que Dios le dice a Noé en Génesis 6:13. Vaya conmigo a su Biblia, y esto apenas es la introducción. Génesis 6:13. Dice el Señor a su siervo Noé. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de ¿qué? Violencia, a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El mundo antiguo perece sepultado en las aguas del diluvio a causa de la violencia que había en la tierra. Usted no tiene que ser teólogo para entender lo que la Escritura está tratando de decirle. Eran hombres violentos. Y curiosamente, antes de que Dios vuelva a enjuiciar a la tierra, nos menciona nuevamente al caballo de color rojizo. Quizás usted está pensando en su asiento, si siempre ha habido guerras, ¿qué diferente hay en este caballo bermejo que me habla el Apocalipsis? Pues se equivoca si cree que el hombre ha llegado al máximo de la violencia posible. Primero peleaban con piedras y palos, luego se inventaron espadas, lanzas, escudos, luego fueron armas de fuego, luego se inventaron proyectiles y finalmente hoy en día 4 países en la Tierra tienen suficiente armamento nuclear para exterminar la vida por completo en la tierra. Así que, ¿ha llegado el hombre al máximo de la violencia? No, apenas si está empezando. Aún no ha llegado lo peor que el hombre puede llegar a hacer. Eso es lo que Apocalipsis nos relata con el caballo y el jinete del caballo rojizo. Nos dice la Escritura en el versículo 4. Y salió otro caballo, bermejo. Salió otro caballo, bermejo. Esto es interesante. No sé si usted ha tenido oportunidad en su casa de leer el capítulo 6 y estudiar los sellos. Se dará cuenta que los primeros 4 sellos del Apocalipsis están ligados a jinetes. Mas solo de este utiliza la conjunción otro. De los demás se dice un caballo blanco, un caballo negro, un caballo amarillento. De este se dice otro caballo. El color rojo en la Biblia siempre simboliza el juicio y la tragedia. El solo aspecto del segundo caballo nos muestra es que la violencia se verá incrementada en tiempos de la tribulación. Violencia incrementada. Si usted cree que hoy estamos mal, se dará cuenta que Dios ha determinado un momento en el tiempo para esta humanidad en donde la violencia no tendrá freno. Nos dice otro caballo. La razón del por qué se emplea solamente para este caballo es porque hay una relación, escuche esto, entre el primer jinete y el segundo. Y aquí tenemos que estudiar esto con mucho cuidado. Hay una relación
bíblica y diametral entre el primer jinete que estudiamos la semana pasada, es el anticristo, y el segundo jinete, que es la guerra. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 24, y vamos a leer los versículos 5 y 6. Nuevamente el Señor Jesucristo hablando de señales antes del fin. Mateo 24, versículos 5 y 6. Amén. Dice la Escritura: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hasta ahí habíamos estudiado la semana pasada respecto al primer jinete. Vamos a hacer un repaso rápido para los que se perdieron la primera enseñanza. El primer jinete es el anticristo, y Apocalipsis lo define como un jinete, mas el Señor Jesucristo lo define como falsos cristos, una pluralidad. Y entendimos que el Señor Jesucristo primeramente está hablando sobre el principio de dolores. Y nos está diciendo que la palabra Cristo significa ungido, o sea, recibe la autoridad de Dios para ejercer un ministerio en nombre de Dios. Este primer jinete representa toda la falsedad, se parece a Cristo, mas no lo es. Y cuando el Señor Jesucristo se refiere a falsos cristos, se está refiriendo a falsos ungidos que han corrompido el ministerio de presentar el reino. Jesucristo está definiendo la apostasía en forma de error doctrinal. Y leímos en 1 Tesalonicenses 5 cómo la apostasía precede al levantamiento y la ascensión del anticristo. Así que es totalmente correcto la manera en que el Señor Jesucristo aborda el tema, de la manera en que también lo aborda en Apocalipsis 6. Y nos está diciendo el primer jinete es el anticristo, pero mire lo que sigue de la presencia de estos falsos cristos y este jinete. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto es, como el Señor lo define, principio apenas de dolores. Los jinetes del Apocalipsis, así como todos los sellos subsecuentes, van a ser juicios de Dios sobre la humanidad. Pero apenas está, como dice, calentando el comal. Todavía no ha empezado la peor parte, y lo que Dios tiene determinado por venir, que vendrá sobre una humanidad que le ha rechazado voluntariamente, es aún peor. Esto apenas va a ser el inicio del fin. Y el Señor lo dice, pero tengan cuidado, ojo, esto todavía no es el fin. Cuando estudiamos este texto, también nos dimos cuenta que el anticristo viene disfrazado de paz, pero que en su corazón hay guerra. Lo vimos en el Salmo 55. Cuando el anticristo se manifieste, el entorno político va a estar, escuche esto, va a estar muy revuelto, quizás más de lo que lo está ahora. Decimos esto porque el conflicto de Medio Oriente, que es lo que interesa para estos efectos de estudio de la profecía, ha tomado su problemática más aguda en los últimos 10 años, ¿o no? La crisis de la Franja de Gaza, la presión internacional de Palestina por ser un estado independiente, los avances militares de que Israel ha despertado la crítica de la autoridad de la cúpula política de las Naciones Unidas. Todo el mundo está criticando a Israel hoy en día. Y los pocos aliados que le quedan le están dando la espalda. El resurgimiento del Estado Islámico extremista de Hamas. La tensión por la reconstrucción del tercer templo y la mezquita de Al-Aqsa en la cúpula de la roca, la crisis de los yihadistas en Siria y las reiteradas amenazas del presidente de Irán, Hassan Rouhani, de borrar del mapa a Israel con ataques militares. Si usted me dice que esto no son guerras y rumores de guerras, la situación se ha puesto extremadamente tensa. Y no es que nunca en la historia haya pasado, pero ahora se ha intensificado y el discurso cada vez torna ecos más internacionales.
Habrá guerras y rumores de guerra, dice el Señor. Esto tiene que ser así, pues el anticristo viene a establecer una falsa paz. Tiene que acontecer que incluso antes que se manifieste el anticristo, haya una falsa paz. De la misma manera, como antes que se manifieste el anticristo, haya una apostasía, una falsa doctrina. Empieza a ver cómo la conexión de las palabras de Jesucristo empiezan a hacer sentido en nuestras mentes. Nadie establece la paz cuando esa paz ya existe. Así que debe haber guerras y rumores de guerras para que el anticristo confirme esa paz que se ha buscado, pero que nunca se ha conseguido. Recuerde que el anticristo va a venir a confirmar un pacto, una paz que se firmó antes, pero que nunca ha sido respetada. El anticristo va a venir a hacerla valer y todo el mundo va a decir quién es este genio, estratega político, mediático, carismático, que ha hecho que lo que nunca podía reconciliarse, se reconcilie. Pero para que esto suceda, el entorno político internacional y la crisis del Medio Oriente tiene que estar bien revuelta, como lo está ahorita, o quizás peor. Pero hay algo más que relaciona al primer jinete con el segundo jinete. Recuerde que lo estudiamos la semana pasada. Es el quebrantamiento de la falsa paz que el mismo anticristo establecerá y que él mismo quebrantará. Nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, ahí donde usted está, Mateo 24, versículos 15 al 21. Escuche esto, es de su interés. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis, el que lee entienda, ¿qué sabías estas palabras? Creo que todo cristiano que hoy en día está diciendo, no entiendo, el Señor le está diciendo, pues lea, el que lea entiende. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Ve que cambió la frase, ya no es tribulación, es gran tribulación. Cual no ha habido desde el principio del mundo, en la palabra griega cosmos. O sea, involucra este aspecto, esta perturbación de la paz va a involucrar al mundo entero. Ni la habrá. En estos textos vemos que la paz ya no existe más. Algo pasó que tornó la paz y la seguridad con que Israel estaba en persecución y gran tribulación. Hay que ser puntual en la observación de este texto. Este texto está referido a una persecución sobre Israel. Como lo sabemos, el día de reposo solo sería relevante para un israelita. De la misma manera, esto que nos está narrando el Señor Jesucristo, él mismo lo dice, es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel y que nosotros estudiamos cuando estudiamos la profecía de las 70 semanas en Daniel 9:27. Vuelva a su escritura a Daniel 9:27. Yo espero que estos versículos usted los esté subrayando. Yo no creo en el cristiano que dice, a mí no me gusta rayar mi Biblia. Va a tener que rayarlo y va a tener que acordarse de estas palabras y meditar en ellas, en su casa, en oración. Dios ha traído en esta congregación este versículo ya varias ocasiones. Daniel capítulo 9, versículo 27. Escuche esto. Y por otra semana, recuerde que en la profecía de las 70 semanas está hablando semanas de años. O sea, semanas de 7 años. Quiere decir, y por otros 7 años confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
la profecía de las 70 semanas está hablando específicamente del pueblo de Israel y el Señor Jesucristo está hablando de la persecución que va a padecer Israel. Vea lo que está diciendo, a mitad de las semanas 70. Quiere decir, a la mitad de esos 7 años se va a quebrantar la paz. Ya sabemos 2 datos específicos. El anticristo va a confirmar un tratado de paz y ese tratado de paz va a ser firmado por 7 años. Pero solo va a haber paz durante 3 años y medio. A los 3 años y medio, el anticristo va a romper esa paz. Él mismo la va a romper. Y va a empezar toda la persecución de la que nos está hablando el Señor Jesucristo. Vea qué importante. Primero se manifiesta un falso Cristo con una apariencia de paz que él mismo rompe. Entonces, seguidamente del jinete falso, que de una falsa paz, viene el jinete que representa la guerra. Qué sabia es la Escritura en el orden en el que nos establece las cosas. Incluso a la luz de estos versículos, usted sabe cuánto tiempo transcurre entre el primer sello y el segundo sello. 3 años y medio. Eso es lo que le toma al Señor abrir un sello. 3 años y medio. Un tratado de paz firmado por 7 años, que es quebrantado a la mitad de ese periodo para que se manifieste toda la guerra que existe en el corazón del anticristo. Y se manifieste, como lo dice Daniel, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado y se derrame sobre el desolador. Esto es el periodo que el anticristo tendrá de vigencia antes de que la justicia de Dios le alcance. Mire lo que dice el Señor. Habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso nos describe cómo será el tiempo cuando se manifieste el segundo jinete, el caballo rojo. Terrible realidad que experimentará el mundo en tiempos de la tribulación. Pero se continúa la Escritura diciéndonos en Apocalipsis 6:4, le fue dado poder de quitar la paz. Esta frase es terrible, es escalofriante, pues representa algo más que solamente guerra. Pensamos que solo la guerra puede quitar la paz, cuando la realidad es que la guerra quebranta la paz, mas no es el único factor que la puede quitar. Hoy en día vemos una sociedad que sabe nada acerca de lo que es la paz. El mundo habla de paz y amor y curiosamente es de lo que menos sabe. Mire las palabras de Jesucristo, vaya conmigo a Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 27. Vea que dije Evangelio según Juan, no Evangelio según San Juan. Eso es una versión católica y una manera católica de presentar las cosas. Es el Evangelio según un hombre igual como usted y como yo, usado por el Espíritu Santo, llamado Juan. Amén. Juan 14, 27, el Señor les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy, apunte esto, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesucristo está hablando de una paz que le pertenece a Él y que solo Él puede dar. Y añade, yo no os la doy como el mundo la da. Esta es una verdad eterna. El mundo nunca, escuche, nunca podrá dar paz. La gente vive engañada y cree que sí, que se puede tener tranquilidad y que se puede tener reposo y hasta vacaciones y todo fuera estrés y fuera todo esto. Y vemos al cristiano hoy en día que practicando yoga, que meditación, que buscando la paz, que haciendo esto y lo otro. El mundo nunca podrá dar paz. El Señor Jesucristo dice, mía es la paz y solo yo puedo darla, porque no la doy como el mundo la da.
¿Es acaso la experiencia de un cristiano que ha nacido de nuevo, que se puede vivir tranquilo y reposado sin Dios? Tu vida sin Cristo era tranquila y relajada. Ciertamente no lo era. Y ciertamente por eso es que el mundo hoy vive intranquilo. Porque no tiene nada firme en que apoyarse. Se da cuenta lo que representa el cristianismo. El Señor Jesucristo se nombra a sí mismo como la roca, que es el fundamento sólido. Cuando un cristiano es nacido de nuevo y es regenerada su vida, dice la Escritura que son puestos nuestros pies sobre la roca. Quiere decir un fundamento inamovible. Por eso el cristiano es el único ser en este planeta que puede gozar de paz verdadera. Porque pone su fe en algo inamovible. Las personas ponen hoy su vida y su fe en su trabajo, en sus finanzas, en su familia, en esto y lo otro, y nada tiene un fundamento eterno. Todo lo que tengamos o lo que hagamos en este mundo, entiéndase, ministerio incluso, finanzas, trabajo, todo, aquí quedará. Así que el cristiano que es sabio, dice la Escritura, le compararé con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero no consideres esto y no diga amén antes de que considere las implicaciones de lo que Cristo está diciendo. Dice, todo aquel que escucha estas mis palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así que el cristiano dice, amén, amén, la casa sobre la roca, solamente sí, solo sí edificaste, escuchando sus palabras y obedeciendo. Esa es la paz. El mundo no tiene nada firme en que apoyarse. Las personas hoy en día tienen temor de perder su trabajo, de no tener suficiente dinero para cubrir sus gastos. A propósito, esa es la principal razón por la que la gente deja de traer el diezmo y la ofrenda. Es que si lo doy, pastor, no me alcanza. Otra vez pones toda tu esperanza en el billete que te tienes en las bolsas y no en el Señor que te da la salud para hacerlo. Y entonces todo el mundo, y yo veo el pensamiento del mundo afectando a la iglesia, es que no me alcanza, afanado y turbado, y vemos en las palabras del Señor, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Y entonces todo el mundo edifica y dice, si pierdo mi trabajo, y si no tengo suficiente dinero para cubrir los gastos, y si mi vida es un fracaso, si llego a ser un don nadie, si no logro encontrar pareja. He escuchado a algunos jóvenes decir, que el dinero, que los bienes, que las vacaciones o la falta de ellos, el mundo entero está turbado. Al punto que el mal número uno de nuestra generación se llama estrés. Lo triste de todo es ver cristianos sometidos bajo esta problemática. Cristianos estresados. Cuando el mismo Señor Jesucristo dice, pueblo mío, no se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. Yo soy la roca. Yo les doy paz. El mundo no entiende cuando el cristiano habla de paz. En realidad, mis hermanos, si por circunstancias fuera, el cristiano sería el ser más desdichado del mundo. Si por circunstancias fuera, seríamos los que menos podríamos hablar de paz. Somos perseguidos, somos la burla, somos hasta muertos por causa del evangelio. Así que, si fuera por las circunstancias que rodean al cristiano, el cristiano sería el que menos podría hablar de paz. Por causa de Cristo, el mundo nos odia. Sin embargo, mire lo que dice Filipenses 4, versículos 6 y 7. Qué sabia es la palabra del Señor. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Me alegra ver que la mayoría ha traído Biblia. Y si no trajo Biblia, aquí aunque se venga de visita, se trae Biblia. Nunca ponemos ni un solo versículo ahí. Eso es una mala maña. Nos hemos dado cuenta que hay cristianos que llevan años en iglesias y lo que menos traen es formación. Más bien traen malas mañas.
Su Biblia, nunca se avergüence de ella. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. El cristiano de la vieja escuela, las nuevas ya ni hablar porque están perdidas. La vieja escuela trae con orgullo la Biblia a la iglesia. Amén. Dice la escritura, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Escuche esto, cristiano estresado, si me está escuchando. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7, bellísimo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué extraordinario. Quiero decirle, hermano, que usted que me escucha, yo sé que es llegar a casa después de uno de esos días pesados donde el mundo lo atropelló. Sé lo que es experimentar el estrés porque este mundo te quiere llevar a un ritmo frenético para el cual el cristiano no fue llamado. El mundo te quiere llevar. David, corra. David, contesta este correo. David, hágalo. David, esto y lo otro. Cuando el cristiano es llamado a estar quieto y entender que su paz no viene de su proactividad, sino del Señor. Y entonces vemos a cristianos que corren, que esto, que lo otro, que afanados. Detente un momento. El mundo te quiere empujar a un ritmo que no es el que Dios quiere llevarte. Andas en un ritmo frenético. Yo veo a cristianos acelerados hoy en día. Experimenta cómo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene a tu vida y guarda tu corazón. La palabra griega utilizada para guardar es la misma que se utiliza como la de un centinela que guarda la entrada de una ciudad para que el enemigo no entre. Eso es el Señor, dice, la paz que te doy, yo la guardo como un centinela para que guarde tu corazón. Cuando yo era niño, David Navarro era niño, recuerdo que no había un lugar más seguro que estar que de la mano de mi papá. Cuando a mis 5, 6, 7 años, mi papá me tomaba de la mano y me llevaba a la escuela y esperaba afuera del portón hasta ver que yo entrara seguro a la clase. Cuando yo era un niño y tomaba la mano de mi padre, no me preocupaba si los autos venían muy rápido, si había que cruzar una calle, si había un tipo sospechoso en la esquina. Yo no me preocupaba de eso. ¿Por qué? Porque iba de la mano de mi papá. Mi papá sabía. Y mi papá, con todo el amor del mundo, me llevaba a la clase, me veía entrar y después de que me veía entrar, se iba. Así que el mundo podía caerse a pedazos, pero a mí no me importaba porque yo estaba de la mano de mi papá. Ahora, algunos de ustedes van a decir, David, eso es absurdo. Si el mundo se hubiera caído a pedazos, da lo mismo que hubiera estado de la mano de don Manuel. Pues quiero decirle que se equivoca. No es lo mismo afrontar cuando el mundo se cae a pedazos de la mano de tu papá que solo. No es lo mismo. Y le doy la razón en un solo punto. Quizás a usted le parezca absurdo y no lo entienda, pero es que así es la paz de Dios. Sobrepasa todo entendimiento. Cuando estamos agarrados de la mano de nuestro papá, no importa que nadie lo entienda. ¿Cómo puedes tener paz si te acaban de votar? ¿Cómo puedes tener paz cuando toda la crisis económica? ¿Cómo puedes tener paz? Y usted está agarrado de la mano de su padre y dice, no espero que usted lo entienda. No espero que usted lo entienda. Porque así es la paz de Dios. Sobrepasa todo. Ahora quiero que imagines un mundo donde es quitada la paz. No es que el mundo ahorita en este momento esté en paz, porque sabemos que no es así. Pero imagina que la posibilidad de sentirse en paz sea quitada de forma definitiva. Trate de imaginar la realidad de los pobladores de la tierra para ese entonces. Si el cristiano hoy en día le cuesta encontrar paz y dicha,
cuando esa paz está al alcance, cuando todavía está al alcance. Imagine, la palabra es desesperación y angustia en que vivirán las personas cuando la posibilidad de acceder a la paz les sea quitada. Las consecuencias de la falta de paz será lógica. La desesperación provocará lo que nos dice Apocalipsis 6, que se maten unos a otros. Increíblemente desolador lo que nos empieza a mostrar los juicios de Dios. La desesperación que lleva a la violencia. Dice la Escritura, y se matarán unos a otros. Sabemos que este versículo no nos está hablando solamente de guerra, porque es progresivo. Primero, les es quitada la paz. Luego se matan unos a otros. Y después nos muestra una espada, que es así, simboliza la guerra. Pero en esta parte del pasaje se nos muestra la violencia que va a imperar en el tiempo de la tribulación. Y va de nuevo, no es que ahorita no tengamos violencia, pero la forma griega empleada para este pasaje es muy fuerte. Cuando la Escritura dice y que se matasen unos a otros, en el griego dice que se degollarán unos a otros. Otro significado también puede ser se masacrarán unos a otros. Como lo decíamos al principio, el ser humano antropológicamente ha sido violento. Es la única, escuche esto, es la única de las creaciones de Dios que utiliza su inventiva, o sea, le pone cerebro a la cosa para crear instrumentos cuyo fin es causar daño y matar a su propia especie y a otras especies también. Es el único ser creado por Dios que utiliza la capacidad de razonamiento que le da Dios para causar daño a su propia especie. Usted no ve a un hipopótamo creando de sus dientes un arma para acuchillar a otro hipopótamo. No lo ve, solo el ser humano se le ocurren esas cosas. La naturaleza violenta de una naturaleza caída que se ha alejado de Dios. Solo el entendimiento de esto nos hace ver que hay algo que está mal en el pensamiento del ser humano. ¿Qué clase de desesperación se anida en lo profundo del corazón humano que lo lleva a la locura de querer causar daño a otro ser vivo? ¿Qué clase de locura o de influencia? Porque cuando uno ve casos en la televisión que a veces uno dijera, yo preferiría no ver esto. Uno a veces se pregunta y dice, ¿qué lleva a una persona a hacer semejante cosa? Les doy algunos datos que lo van a alarmar un poco respecto a la situación actual del mundo en cuanto a violencia. En el mundo mueren diariamente 1.424 personas de forma violenta. Cada 40 segundos en promedio, una persona se suicida en el mundo. Adicionalmente a esto, 35 personas mueren cada hora por conflictos armados. Solo en el siglo XX, 191 millones de personas murieron a causa de guerras. Más de la mitad de ellos eran civiles. En el año 2000 se suicidaron 815,000 personas. Y el índice de suicidios en los últimos 45 años ha incrementado en un 60%. 60%, si usted maneja las matemáticas, es más de la mitad. Se incrementó a más de la mitad la cantidad de personas que se suicidan. Belleza de mundo nos hemos fabricado sin Dios. Gradualmente el hombre se ha alejado de Dios y gradualmente ha ido creciendo su desesperación. Pero ¿qué le parece si damos un vistazo al país más feliz del mundo? El país de paz y sin ejército. ¿Cómo estamos hoy en Costa Rica?
Según un informe estadístico publicado en el año 2009, hágale cuentas, ya vamos 6 años desactualizados. En ese año, la tasa promedio de homicidios por cada 100.000 personas era de 7.6. En el 2006 fue de 8.0. En 2007 de 8.2 y en el 2008 de 11.7. Esto representa un incremento cercano al 40% en solo 4 años. Nos estamos matando unos a otros. Basta leer, agarrar un periódico y leer la sección de sucesos y decir, por Dios mío, ¿qué está pasando? Los sociólogos dicen que todo esto que afrontamos hoy en día es una consecuencia de muchos factores sociales. Perdónenme si me río al final, no es mi intención. Desigualdad social en las clases sociales. El crecimiento de los índices de pobreza, el desempleo, etc. ¿Vio lo que hizo un sociólogo? Atribuyó la causa a un intangible. Esto es poco probable que se encuentre una causa objetiva que pueda asociar la violencia a la diferencia de clases sociales. Es la forma socióloga de decir, no tengo ni idea por qué nos estamos matando unos a otros. Pero echémosle la culpa a cuánto factor de desigualdad social hay para ver si le atinamos a algo. No tienen ni idea por qué se mata al ser humano. Yo le voy a decir por qué con fundamento bíblico. Diametralmente, entre más nos alejamos de Dios, más, perdón la expresión, más bestias y animales nos convertimos. Esto es terrible. Considere al ateo. El ateo dice, Dios no existe. Está eliminando de sí la norma que puede juzgar entre lo bueno y lo malo. Así que vea lo absurdo del ateísmo. No tiene una norma para medir qué está bien y qué está mal. Lo que hace el ateo es atribuir la moralidad a su propia persona. Esto lo definió Nietzsche en su libro Zaratustra, que es la base al nazismo. Grande el hombre, lo que se inventó. Entonces dice, la moralidad no la podemos atribuir a una norma religiosa, tenemos que atribuirla al hombre mismo. Y cuando la atribuye al hombre mismo, se torna corrupta, porque el hombre viene de una naturaleza corrupta, incapaz de determinar entre lo bueno y lo malo. ¿Qué hacen los nazis? Matan a 6 millones de judíos. Y si usted le pregunta a un nazi cuando estaba matando a un judío, mira, ¿y eso te parecía malo? Por supuesto que no, porque su norma estaba sentado sobre él mismo, sobre lo que a él le parecía correcto, sobre lo que él creía era lo mejor, y así vemos nuestra sociedad hoy en día, juzgando bajo la norma de ellos mismos. Ellos han quitado a Dios y han dicho, yo soy Dios para juzgar entre lo que está bueno y lo que está malo, porque el eslogan de moda en el posmodernismo es, todo es relativo. Y uno le dice, dice la cabeza de papa. Porque jamás podríamos establecer una norma santa sobre un aspecto relativo. Lo que sería un caos. Y les presento a la sociedad hoy en día, caótica. Adrian Rogers dice, esto no es el nuevo orden mundial, es el mismo desorden de siempre. El ser humano rebelado contra Dios y contra la naturaleza y la norma de Dios, entonces ha establecido en sí mismo la norma para juzgar qué es bueno y qué es malo. El resultado, los aspectos estadísticos que estudiamos. Gradualmente y aceleradamente nos tornamos en animales. Si no hay Dios, no hay norma que juzgue entre lo bueno y lo malo. Entonces no hay justicia y equidad. Y dejamos a la libre a que la sociedad decida. Y una sociedad llena de hombres corruptos que han degenerado su ética y su moral se conduce irremediablemente
a la autodestrucción. Finalmente, considere, si ahora estamos mal, ¿cómo será esta sociedad de la tribulación? Las personas, todas desesperadas, unas buscarán defenderse, otras buscarán venganza. Literalmente, como dice el texto griego, se van a degollar unos a otros. Aleius espasousin es la palabra, la frase griega utilizada para eso. Se van a degollar unos a otros. Se perderá totalmente la compasión hacia otros hermanos. ¿Qué juicio más terrible? ¿Qué juicio más fuerte? Continúa diciendo la Escritura, y termino con esta última sección, que se le dio una gran espada. La palabra griega utilizada es rompaya, una espada grande de batalla. La espada en la Biblia simboliza la guerra, así que el Apocalipsis nos está hablando de conflictos bélicos a gran escala. Todo el mundo, escuche esto, todo el mundo, el Señor Jesucristo lo dijo, entonces habrá gran tribulación como nunca la ha habido, ni la habrá hasta ahora. Todo el mundo conocido estará sumido en la guerra. A lo largo de la historia han existido guerras siempre. Seamos honestos, lo realmente sorprendente es estudiar el por qué se han dado las guerras. Originalmente, los seres humanos se establecieron por clanes, por lo que los conflictos llegaron a ser de tipo familiar. Ya lo vimos a Abraham entrando a la guerra, un conflicto para recuperar a su sobrino Lot. Luego vemos cómo los hombres empezaron a pelear por territorio. Después las luchas fueron por pensamiento político, todo el siglo XIX, todo el siglo XX. Que si sos fascista, que si sos nazista, que si sos comunista, que si sos capitalista, todo fue ideología política. Y llegamos al siglo XXI, el cual es inaugurado por el acto terrorista más grande en la historia de la humanidad, el atentado al World Trade Center de New York, el 11 de septiembre del 2001. Después de esa fecha, todo cambió. Por primera vez, el ideal para ir a la guerra no era familia, no era territorio, no era ideología política, era pensamiento religioso. Todo cambió el 11 de septiembre del 2001. Por primera vez en la historia se declaró la guerra no a un país, no a un sistema de pensamiento político, sino a un pensamiento religioso. Cuando George W. Bush dio su afanado discurso en la Cámara de Representantes llamado Guerra contra el Terrorismo, se le declaró la guerra a un fantasma. Y oficialmente inició una guerra que no tiene fin. ¿Se da cuenta cómo cambió la cosa? Cuando perseguías al comunismo, cuando eliminaste al último comunista, se acabó. Pero ¿cómo acabas una guerra que va contra una ideología? Lo acontecido el 11 de septiembre fue un evento trascendental en el entender escatológico de los tiempos. La guerra contra el terrorismo ha tenido el efecto que debía tener. Ponga atención a esto. En primer lugar, quitó la paz a todos los habitantes de la tierra. En todos los lugares del mundo las personas se sienten más inseguras. Esto fue una encuesta que se hizo en el año 2009 como efecto del atentado de las Torres Gemelas. ¿Cuál es la percepción de la gente respecto a esto? Y dice, el 52% de los entrevistados respondió que se sienten más inseguros. Esa fue la promesa que Osama Bin Laden dio cuando se atribuyó los actos terroristas del 11 de septiembre. Cito textualmente lo que dijo Osama Bin Laden: a partir de ahora, siempre vivirán con temor. En segundo lugar, el terrorismo no ha disminuido. Le declararon la guerra y no ha disminuido. Por el contrario, lejos de eliminarse, el extremismo religioso ha empeorado. Le doy algunos ejemplos, los leo textualmente de donde los saqué. 23 de octubre del 2002, crisis en el Teatro Dubrova.
Terroristas chechenos toman a 914 rehenes en el teatro de Moscú, mueren 130 personas. 6 de febrero del 2004, explosión en el metro de Moscú. Un terrorista pone un artefacto de explosión casero, mueren 41 personas. 11 de marzo del 2004, atentado en la estación de trenes de Atocha. Estallaron 10 bombas en las líneas de trenes de Madrid. Se hace responsable del acto la organización terrorista Abu As de Al Qaeda. Mueren 192 personas. 1 de septiembre del 2004, la masacre de Beslan. Terroristas chechenos toman rehenes en una escuela. Al final del conflicto mueren 370 personas, entre ellos 170 niños. 7 de julio del 2005 en Londres, 4 bombas estallan en la estación del metro. Al Qaeda, el responsable nuevamente, mueren 56 personas. Atentados de noviembre del 2008 en Bombay, la responsabilidad del acto a cargo de un grupo islamista denominado Deccan Mujahideen. El Mujahideen es en el mundo islámico el joven que sacrifica su vida, que se suicida por matar impuros. Así se le denomina Mujahideen. Y ellos le llaman a este grupo Deccan Mujahideen, cuyo objetivo era hacer en India lo mismo que pasó en Nueva York el 11 de septiembre. 195 personas pierden la vida. La realidad es que podríamos seguir con muchos más que han acontecido, donde el terrorismo ha seguido su paso creciente, por lo que la guerra contra el terrorismo vino a ser evidente el antagonismo que existe y que se verá acrecentado cada vez más entre musulmanes y el resto del mundo. Qué precisa es la Biblia cuando empiezas a estudiarla y que por ahí lees el periódico y dices, uy, esto se va asemejando a esto. Menciono todo esto porque este conflicto se mantendrá hasta el final de los tiempos. De tal forma que en tiempos de la gran tribulación, el anticristo liderará los ejércitos de los enemigos de Israel con la firme y armas. Ese es el jinete del caballo bermejo. La paz será quitada, la violencia se incrementará y la guerra a escala mundial explotará. ¿Qué tiempos para estar, verdad? Bendito sea Dios, que la desesperación y la angustia de estos tiempos no los va a ver su iglesia. Ay, mi hermano, si usted supiera lo que es, dele gracias al Señor, porque no veremos lo que viene sobre el mundo. Y tengamos compasión por los que aún no creen en el Evangelio de la Gracia. Porque lo que se viene sobre el mundo es terrible. Nuestro Dios sabe librar a su pueblo del día malo. Cierro con este versículo. Isaías 26, versículos 3 y 4. Isaías 26, versículos 3 y 4. Amén. Dice la Escritura, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Póngase en pie, vamos a orar. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos que un hombre mata a su hijo recién nacido